días, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Estamos iniciando Noticias 7 en esta primera emisión matinal para todos ustedes. Amplia información a través de nuestras plataformas digitales, el telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM, para que ustedes nos puedan escuchar y seguirnos también en las redes sociales. Hoy en nuestra sala de entrevistas tendremos a Michelle Villavicencio, ella es analista política. Hablaremos sobre el desempeño de los candidatos post-debate y posteriormente tendremos también a Eduardo Peña, presidente del directorio de IES. Abordaremos las cifras a favor de los afiliados y hablaremos de los créditos hipotecarios. Temas interesantes para todos ustedes. Compañeros, buenos días. Hola, Abra Mercedes, Sofía, amigos televidentes y radioescuchas. Qué frío que está haciendo en la capital. Amanecimos con llovizna, una temperatura bastante baja. Nos sentimos que estamos helándonos, pero hay que despertarnos lo mejor posible con buen ánimo y esperemos pueda escampar en las próximas horas, aunque sí los pronósticos dirían que durante la tarde seguiremos con un clima bastante malo y eso está provocando problemas en ciertos sectores de la ciudad. Por ejemplo, en el sur de Quito, en Chilibulo, hay un socavón que más adelante se los vamos a mostrar y que nuestro compañero Iván Casamen se va a dirigir a ese punto para contarnos cómo ha sido esta afectación para los vecinos de esa zona del sur de la capital. No, Sofía. Uno de los puntos declarados en emergencia por el Distrito Metropolitano ya desde hace años, propensos a movimientos en masa e inundaciones. Hay que tomar en cuenta que en Las Chiris y Gaspar de Villarroel hay otro socavón similar, así que más bien un exhorto al municipio de Quito a que revise todo el sistema de alcantarillado y también el pavimento. Hay que estar muy atentos, vecinos, si es que ustedes ven un pequeño deslizamiento o un pequeño orificio en sus casas, de inmediato hay que llamar a las autoridades porque luego se forman los socavones inmensos que les vamos a mostrar en vivo y en directo con Iván Casamen durante este noticiero. Esperemos hoy el clima de tregua para que puedan realizar los trabajos, porque esa vía está totalmente cerrada. Por ahí no hay cómo circular el día de hoy. Parecería que no hay tregua del clima. Sofía, bueno, eso lo vamos a conversar más adelante porque se prevén lluvias también hasta el día de hoy bastante intensas en varios puntos de nuestro país. Con esta información, ¿les parece? Iniciamos. Empecemos. Buenos días. Y como lo decíamos, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, emitió una nueva alerta climática donde advierte sobre lluvias intensas, tormentas y ráfagas de viento, esto en el litoral y en la sierra. Además, advierte un panorama similar que podría derivar en inundaciones, desbordamientos de ríos, deslizamientos de masa y más emergencias, así que veamos. Después de varias semanas de registrar intensas lluvias, un calor sofocante envuelve a Guayaquil, con temperaturas superiores a los 35 grados. En esa provincia, con noches calurosas y una notable falta de brisa, marzo se ha convertido en un mes extremo, y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología confirma que los registros térmicos han alcanzado hasta 2 grados por encima del promedio histórico. Y como ya también tenemos la superficie del mar también caliente, entonces esto hace que tengamos un ambiente caliente, en especial Guayas, que está cerca al Golfo, entonces ahí tenemos cercanía al mar, entonces esta temperatura de la superficie también la tenemos caliente. Zonas como el Guasmo Sur han experimentado temperaturas diurnas de hasta 35,5 grados. A pesar de que las lluvias han dado tregua en los últimos días, el INAMI advierte que podrían regresar con fuerza en lo que resta del mes y durante abril. La variabilidad climática sigue siendo un factor determinante. Nosotros en Guayaquil lo que estamos teniendo es cielos despejados en horas de la mañana, y en horas de la tarde tenemos un cielo que se empieza a cubrir de nubosidad, y con la energía que recargó en horas de la mañana, esto es lo que está produciendo en horas de la tarde y noche, se están generando ya precipitaciones. Y sí, el instituto ha emitido una nueva alerta por lluvias, tormentas y vientos hasta el 29 de marzo. Según los pronósticos, las precipitaciones más intensas se esperan para el miércoles 26 y el jueves 27 de marzo. En la región costa, provincias como Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos y Guayas serán las más afectadas. Mientras que en la sierra, las lluvias impactarán con mayor fuerza en Pichincha, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. Lo más intenso va a ser al occidente de la sierra, cordilleras, zonas cercanas a la cordillera occidental. En estas zonas son donde se van a presentar precipitaciones más fuertes. Incluso en la región insular, la isla Isabel experimentará lluvias de mayor intensidad, pero también advierte de la alta presencia de radiación solar durante las mañanas. Emilia Reynoso, Noticias 7.
En sesión extraordinaria de la Comisión de Seguridad del municipio de Quito, las Secretarías de Seguridad y de Gestión de Riesgos presentaron el plan de eventos climáticos para la ciudad. La reunión se llevó a cabo en un contexto alarmante. Hasta la fecha, la capital ha registrado un 623% más de lluvias en comparación con el año pasado, lo que ha provocado un aumento significativo en las emergencias atendidas. Concejales creen que Quito no está preparado para enfrentar emergencias. Según los datos presentados, en lo que va del año se han reportado 363 emergencias, lo que representa un incremento del 136% respecto a 2024. Además, 185 viviendas han resultado afectadas, un 180% más que el año anterior. Se ve que hay precipitaciones, se ve que ya hay aluviones que han dañado infraestructura de las casas. Para mitigar los efectos de las lluvias y reducir el impacto en las zonas vulnerables, se han ejecutado varias acciones. Por ejemplo, 145 intervenciones en quebradas, 27 árboles talados, 26 mingas comunitarias de limpieza y prevención. El plan de eventos climáticos contempla también una inversión de $34 millones para 2025-2026. Sin embargo, la concejala Estefanía Grunauer, presidenta de la Comisión de Seguridad, advirtió que la ciudad no está preparada para enfrentar la magnitud de las lluvias. Quito creo que no está preparado por el mismo hecho de que vemos las alcantarillas, el alcantarillado robado, las tapas del alcantarillado robado, vemos que la gente sigue botando basura, vemos que no hay una conciencia de las alarmas de alertas tempranas. Por su parte, el concejal Fidel Chamba criticó que con ese presupuesto se coloquen acciones a mediano y largo plazo cuando existen acciones urgentes. ¿Por qué estas acciones a mediano plazo no se las realizaron antes y las acciones a largo plazo tenían que ejecutarse hoy? Además, pidió que se explique la metodología utilizada en el plan para determinar que 969.008 personas y 345.000 viviendas están en riesgo. Pero estos datos, específicamente de la población expuesta y la infraestructura expuesta, ¿de dónde se mantuvo? ¿Cuál es la metodología para la identificación? Ambos concejales criticaron que el plan no fue socializado previamente y piden que se lo presente al Pleno del Consejo Metropolitano lo antes posible y a la ciudadanía. Rommel Garzón, Noticias 7. Y para mitigar el impacto económico de las lluvias y otras emergencias que se han presentado en el país, el presidente Daniel Noboa impulsa la entrega de bonos, créditos e indemnizaciones para sectores vulnerables de la población. Conozcamos de qué se trata. El presidente Daniel Noboa firmó 3 decretos ejecutivos que establecen la entrega de bonos, créditos e indemnizaciones para diversos sectores de la población en situación de vulnerabilidad. A través del primer decreto, Noboa oficializó la creación del proyecto Programa Incentivo Emprende, con el objetivo de brindar acceso a financiamiento y alivio financiero a personas en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Este programa se divide en 3 componentes. 1. Crédito para emprendimientos. Los beneficiarios recibirán un anticipo de entre 12 y 24 meses del bono de desarrollo humano, cuyo valor actual es de $55 mensuales. Como anticipo mínimo serían $660 por 12 meses y el anticipo máximo $1,320 por 24 meses. 2. Incentivo para microempresarios. Se entregará un monto único de $1,000 a microempresarios y trabajadores de la economía popular y solidaria afectados por las lluvias, con el fin de reactivar sus actividades productivas. 3. Reactivación de beneficiarios excluidos. Las personas que fueron retiradas de los bonos de protección social podrán ser reincorporadas al sistema para recibir nuevamente esos beneficios. En el segundo decreto, el gobierno estableció el bono Ecuatorianos en Acción, dirigido a personas de entre 30 y 64 años que residan en las provincias afectadas por las lluvias y que no sean beneficiarios de bonos estatales, no tengan antecedentes penales y no aporten a la seguridad social. Las características de este bono son un monto total de $800, en 2 cuotas en las provincias beneficiarias son Guaya, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azuay. Las personas afectadas por las lluvias en estas provincias suman 115.090 personas. Para acceder al bono, los interesados deberán inscribirse a una plataforma web y participar en actividades que contribuyan a la superación de la emergencia. El tercer decreto firmado por Noboa establece una indemnización para las familias afectadas por el derrame de crudo ocurrido el 13 de marzo en la provincia de Esmeraldas, a causa de la rotura del Sote.
El monto de indemnización por familia es de $470, equivalente a un salario básico unificado. Además de estos decretos, el presidente Noboa ha anunciado en las últimas semanas nuevas medidas económicas dirigidas a las poblaciones afectadas por las lluvias, entre ellas la condonación de deudas de hasta $10,000 en Banecuador y la compensación de hasta 180 kilovatios en la factura eléctrica para quienes residan en las 8 provincias declaradas en emergencia. Con estas iniciativas, el gobierno busca mitigar el impacto económico de las lluvias y otras crisis que han afectado a los sectores más vulnerables del país. Rommel Garzón, Noticias 7. Viendo esas imágenes con las que cerraron la nota de la vía completamente inundada, impacta, y es que la verdad estas precipitaciones no se habían registrado con esta magnitud en años anteriores, pero acotando con información de último momento, nos reporta el ECU 911 que si usted va a viajar de Quito hacia Esmeraldas, por ejemplo, las playas de Tunsupa, y usted coge la vía Calacalí, les informamos que entre Calacalí y San Miguel de los Bancos está parcialmente habilitada porque hay un socavón en el kilómetro 64 y además en la vía Puerto Quito-Río Blanco se cayó un árbol en plena carretera y no se puede circular por allí. Así que es muy importante que si usted tiene que trasladarse por el país, revise sobre todo en las cuentas oficiales o del ECU 911 o del Ministerio de Transporte para saber por dónde circular. Pero además, y les vamos a mostrar imágenes en estos momentos de cómo ha sido el aguacero aquí en la capital, en Quito. Vamos a ver las lluvias porque ya hay atención en ciertos sectores, principalmente del sur de la ciudad, como el Camal, Chirillacu, el Recreo, la Villa Flora y la Ferroviaria. Vean ustedes cómo fue la lluvia. Impresionantes estas imágenes del sur de Quito. Eso es Quito. Bueno, sí. La lluvia de la noche de ayer se lo sintió en varios sectores de la capital, no solamente en el sur, que pues como podemos observar ha sido un sector más afectado, pero en realidad, por ejemplo, en el valle de Cumbayá, de Tumbaco, también muy, pero muy fuerte la noche de ayer las lluvias, y es lamentable pues de que realmente no se haga una prevención y una limpieza para poder evitar estas inundaciones en la capital. ¿Cómo amanece el día de hoy para poder desplazarse y continuar con las actividades? Hay que tomar en cuenta que no hay que arrojar basura para que los sumideros no salga todo el agua, como podemos ver. También que los pasos deprimidos no deben utilizar, así no haya señalética de por medio si es que hay una lluvia intensa. No importa la hora del día, porque también se pueden quedar atrapados, eso hay que tomarlo en cuenta. Veíamos imágenes de la avenida Maldonado, la más transitada en el sur de la ciudad, como todos los drenajes colapsan en el momento en que llueve y también se inundan. Es parte de la colaboración ciudadana también evitar arrojar basura, de salir con la basura en horarios no permitidos, arrojar en todas las zonas donde hay sumideros para evitar también inconvenientes. En el norte de la ciudad también hay inundaciones, pero mucho menores, porque al parecer el comportamiento ciudadano también es un poco distinto, así que juntos seguramente podemos también sobrellevar estas intensas lluvias que se extenderán al menos hasta el mes de abril. Y como mencionabas, Lautaro, el tema del árbol caído también en la carretera, sí. Y eso también es un punto, Sofía, que deben revisar las autoridades, los árboles, el mantenimiento en la capital tamén. A mí siempre me da esta preocupación, exactamente, de que se puedan caer debido a estas fuertes lluvias. También ya ha ocurrido en otras oportunidades, así que también llamamos a las autoridades para que tengan un mantenimiento de los árboles, porque hay árboles que tienen muchos años en la capital, se pueden venir abajo, ¿no? Y porque además hay viento fuerte, no solamente cae la lluvia, sino que hay estas ráfagas. Seguimos observando imágenes que nos ha compartido el ECU 911 de la noche de ayer miércoles en el sur de la capital, donde la lluvia provocó estas inundaciones. Vemos incluso olas. Hace tiempo que no se registraba una precipitación de esa magnitud en la ciudad, y con estas imágenes que en verdad impactan y también preocupan y obligan a tener mayores acciones también del municipio, aparte de la población. Como reporte final nos han informado que no hay personas heridas, no hay mayores novedades en buena hora, pero no nos confiemos, porque además con las lluvias muchas casas que están ubicadas en zonas de deslaves podrían irse para abajo. Si usted en su vivienda siente que el muro está tambaleando, que hay algún tipo de peligro, comuníquese inmediatamente con el ECU 911 para que ellos contacten a los bomberos y se pueda brindar asistencia y evitar mayores accidentes y eventualidades producto de este invierno fuerte que va a continuar por lo menos hasta mediados de abril. Bien, 7 de la mañana con 17 minutos, es momento de irnos a una pausa. Al regresar tendremos nuestra primera entrevista. Eduardo Peña, presidente del directorio del IES. Hablaremos sobre las cifras del IES, algunas contrastadas con las presentadas en el debate presidencial también, y hablaremos sobre los créditos hipotecarios. Quédese con nosotros.
Muy bien, vamos con nuestra primera entrevista de esta mañana. Ya nos acompaña el presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Tenemos muchas cosas que preguntarle, sobre todo para transparentar las cifras, porque en el debate del domingo, que todavía se sigue generando este postdebate, como se llama estos análisis, entre las cifras que se mencionaban era que el IES tiene menos aportaciones y menos afiliados que en años anteriores y que eso era una preocupación. Quisiéramos que usted nos pueda explicar cuáles son las verdaderas cifras. Ok. Aclaración. La señora González en el debate miente descaradamente sobre el tema cifras. Creo que el origen de la mentira es la catastrófica caída de su candidatura a raíz de las declaraciones de la desdolarización. Pero yendo concretamente a las cifras, al cierre del 2024, nosotros teníamos 43.382 más afiliados que al cierre del 2023. Y estos son números reales y oficiales. Es decir, ella dice que hay 20.000 afiliados menos, lo cual es... Y sale un papelito así, dice. Que aquí está 20.000, no existe tal cosa. ¿De dónde habrá sacado ella esas cifras? No sé, porque la cifra oficial es 43.382 afiliados más. Segunda mentira, ella dice que yo he dicho que vamos a alterar la edad de jubilación. Falso. Y saca un papel y dice, aquí está en el 2024, en el 2025, el delegado, el presidente, dice que va a alterar la edad de la jubilación. Falso. Yo nunca he dicho que vamos a mover la edad de la jubilación. Los ecuatorianos pueden jubilarse con 60 años de edad y con 360 aportaciones. Hecho. Eso está así y así se va a quedar. A los 65 se les va a pagar más, sí. Pero yo nunca he hablado de alterar la edad de la jubilación. Tercero, pago a los jubilados. Ella dice que los abuelitos se están muriendo de hambre porque la Seguridad Social no les paga. Falso. Nosotros los días 19 de cada mes acreditamos las jubilaciones y las pensiones a los 700.000 jubilados que tenemos, que son 550.000 jubilados y 150.000 pensionistas, cifras oficiales. El año 2024 acreditamos 6.400 millones de dólares. El pago más grande que hace la Seguridad Social es pagos a jubilados. O sea, no se les debe nada entonces. Cero. Los días 19 puntualmente. Y le puede preguntar a cualquier jubilado, porque los hechos son testarudos. Y que todos tenemos algún jubilado en nuestra familia. Claro, a cualquiera de ellos pueden preguntarle si alguna vez nos hemos atrasado. Si el 19 cae domingo, acreditamos el 18 que es sábado. ¿Ya? Okay. Y este año estimamos que vamos a pagar 6.700 millones de dólares en pensiones y jubilaciones. Esos dineros están debidamente financiados y serán pagados puntualmente los días 19. No existe tal cosa como que los jubilados, abuelitos, se mueren de hambre porque no les hemos pagado. Nunca les hemos dejado de pagar. No solo este gobierno, los anteriores tampoco. Pero nosotros hemos sido especialmente enfáticos en la puntualidad del pago a los jubilados. 3 mentiras descaradas de la rana René, una tras de otra. Vamos a desglosar un poquito esas cifras que acaba de mencionar. Con los nuevos aportantes para el IES, ¿quiénes están incluidos ahí a pesar de los apagones y de algunos problemas que se tuvo en el 2024? En esos nuevos afiliados, ¿están también los jóvenes, estos jóvenes voluntarios a partir de los 15 años? Sí, señor. La afiliación juvenil al día de hoy lleva 12.100 nuevos aportantes. ¿Por qué es importante aumentar el número de aportantes? Porque sí, en algo tenían razón ambos candidatos. Parte de la solución a la problemática del IES es aumentar la base de aportantes. Y para eso nosotros fabricamos esta afiliación que no había, que es afiliación juvenil para personas que tienen entre 15 y 24 años, que van a pagar una tasa especial que es $52 mensuales. Y eso les permite acceder, una vez que tengan 36 pagos, a créditos hipotecarios a tasa preferencial. ¿Cuántos son los jóvenes? 12.100 y pico al día de hoy. Entonces, ahí hay esos. Además, dijo la señora González que había mucha gente que se le acercaba y le decía, no nos afilian. Nosotros estamos claramente conscientes de ese problema. El año 2024 hicimos 21.148 inspecciones a empresas. Nunca hemos inspeccionado tantas. ¿Qué encontramos? Encontramos 49.146 trabajadores que estaban siendo perjudicados por olvido o por negligencia de sus patrones. No vamos a entrar en el detalle. 19.469 evasión, es decir, no estaban afiliados, ya están. Y retroactivo, es decir, ¿qué hacemos en el momento? Porque es un pecado mortal no afiliar y los patronos lo saben.
Entonces, cuando los encontramos, le decimos, ¿sabes qué? ¿Desde cuándo trabaja? Ok, afílielo retroactivo. Y 29.677 casos de subafiliación, es decir, estaban afiliados con el básico, aun cuando ganen un sueldo mayor. Eso también se corrige retroactivamente y eso le significó solo el año pasado 11 millones de dólares extra en facturación a la Seguridad Social, la corrección de estos problemas. Ahora, en el debate se mencionaba cuál debía ser el camino a seguir para salvar a la Seguridad Social y decía el presidente Noboa que era justamente tener más afiliados para que de esa manera no haya que subir la edad de las jubilaciones. Esta meta dentro de ustedes del IES, ¿de cuántos afiliados nuevos deberían tener que siga subiendo eso progresivamente o cómo es el plan que tienen? Sí, la idea es efectivamente tener más afiliados. Ya le digo que el año pasado tuvimos 43.000 más, este año esperamos tener más de 100.000 más, porque nosotros tenemos que mejorar la tasa entre afiliados y jubilados, que hoy la tenemos en 5.6 afiliados para cada jubilado, tratar de llevarla entre 8 y 9, que son los números saludables. Es decir, sí, tendríamos que casi duplicar el número de afiliados, irnos de los 3.808.136. Ese es el número con el que cerramos el año 2024. Dato oficial, es decir, aquí no hay me gusta, no me gusta, es menos, no, son 3.808.136. Número exacto, o sea, no hay cómo perderse, no es que 20.000, no. Y de eso quisiera que nos explique, si me ayuda la producción, para compartir un gráfico que salió del IES, para que podamos observar el número de afiliados actualmente, pero también me parece interesante compararlo con 2019, porque recordemos que el mundo cambió con la pandemia, pero antes del 2019 lo van a mostrar los datos. Sí. Igual los afiliados de todas maneras eran menores que los que tenemos actualmente. No sé si nos lo puede explicar, ahí lo vemos mejor. Ahí está clarísimo. Mira, sí, esa disminución en el 2020, que es claramente notoria, es la pandemia. Sí. En la pandemia hubo muchas empresas que entraron en mora, que cerraron, que dejaron de operar y eso hizo que el número de afiliación se caiga. ¿Qué ha pasado allá para acá? Ha vuelto a crecer y si tú ves el último año, que es el 2024, es el más grande de todos. Es el más grande de todos en la historia de la Seguridad Social. En los 97 años que tiene la Seguridad Social, nunca ha tenido más afiliados que esos que tú ves ahí. El cierre del 2024 es 3 millones, no alcanzo a leer, 3.800.000. Ya, ok. Ese número... Y hay 100.000 más que ustedes quieren para este año. Nosotros pretendemos ingresar por lo menos 100.000 más este año. Como parte vendrán de afiliación juvenil, parte de afiliaciones individuales, pero nosotros vamos a vender, o sea, lo que hicimos el año pasado, y tenemos 11.000 afiliados que se llaman voluntarios, es yéndolos a buscar. Es decir, como cualquier servicio de sí, señora, como cualquier privado. Servicio privado. Okay. O sea, tenemos unos ejecutivos de ventas que salen todos los días y tienen que traernos por lo menos 10 afiliados por cabeza diaria. Entonces ahí hemos subido 12.000 el año pasado, vamos ajustando y perfeccionando nuestro sistema de afiliación voluntaria. Con esas cifras del 2024, los planes que se tienen ahora con el 2025, ¿se tendrán cifras positivas? Es decir, ¿los ingresos serán mayores que los gastos que tiene el Seguro Social o tendrán que buscar algún tipo de financiamiento? No, los ingresos van a ser mayores que los gastos siempre. Es decir, sí tendremos que hacer una reforma a la Seguridad Social para pensarla para los siguientes 50 años. Pero eso lo vamos a hacer a través de unas mesas de diálogo que van a empezar justamente el 23 de abril. Por ahí tenemos que empezar, vamos a la segunda mesa, la primera ya la hicimos el año pasado, en donde llamamos a la academia, a los sindicatos, a los gremios y a las personas interesadas para que opinen cómo piensan ellos que debe ser la Seguridad Social, pensándola ya no, pues, pensándola en el 2070, digamos, ya para que las jóvenes generaciones sepan cuál va a ser su futuro dentro de la Seguridad Social. Hay gente en las calles que se preocupa cuando ya se empieza a hablar de que la jubilación podría ser ya no los 65 años, sino un poco más adelante. Mi pregunta en este caso es, ¿hay posibilidad de que se cambie la edad? Usted nos ha dicho que, usted no lo ha dicho antes, pero ¿podría esto pasar en un corto plazo, mediano plazo? No. Lo que puede pasar es cuánto te van a pagar para jubilarte a cualquier edad. Si quieres que se jubilen más tarde, lo que ofreces es un premio. Le pagas mucho más si te demoras voluntariamente en jubilarte más tarde, si es que quieres. Así está la ley hoy. La edad se va a mantener, eso. La edad se va. 60 años, 360 aportaciones y te puedes jubilar. Por otro lado, también cuál está la situación de los pagos a los prestadores externos, porque siempre hay reclamos en las redes sociales. Se habla también, si es que podemos hablar de eso, cómo está en estos momentos y cuánto se pagó al cierre de los 2024. Ok, aquí tengo las cifras y si ves, mira, hasta el día de hoy,
el prestador al que más le hemos pagado se llama Solca. Hay 9 Solcas a nivel nacional. Les hemos pagado 352 millones de dólares, número 1. Número 2, dializadoras, al día de hoy, 165 millones de dólares. Nuestra prelación de pagos privilegia a los Solcas, a las dializadoras y a los prestadores que son de nivel 3. ¿Cuáles son los nivel 3? Aquellos que hacen cirugías de alta complejidad. Por ejemplo, hay clínicas privadas, como por ejemplo la clínica Kennedy en Guayaquil o la clínica Alcíbar en Guayaquil, que hacen cirugías de alta complejidad, y esos para nosotros son prestadores que deben tener una prelación mayor que aquellos que dan exclusivamente consulta externa o peor, que dan odontología. O sea, los problemas se presentan en la consulta externa, por ejemplo, los reclamos mucho de que falta de pago para los prestadores externos, por ejemplo. A ver, en consulta externa sí, pero porque nosotros sí tenemos la capacidad en la consulta externa. De hecho, nosotros tenemos hoy un robot de agendamiento que ya ha agendado más de 3 millones de citas y que es un robot que está basado con inteligencia artificial de Google. Hicimos un contrato con CNT, los técnicos de CNT han tenido un comportamiento excepcional en la estructuración de este robot. Y hoy tú puedes agendar una cita de manera automática, de hecho hay 3 millones de citas agendadas. Y hoy justamente estamos en la última unidad, que es el Hospital Carlos Andrade Marín en Quito, que está siendo incorporado al sistema de citas a través del robot. Este ha sido un proceso que se ha demorado prácticamente 4 meses en instalarse y luego antes como 6 meses más en estructurar el software que va a ser copiado por El Salvador y por Argentina. De hecho, nos han anunciado visitas de los técnicos de la Seguridad Social de El Salvador porque quieren ver cómo funciona el robot de Google, ya que esto va a cambiar de manera radical el agendamiento en las citas en la Seguridad Social y luego podrá ser trasladado al Ministerio de Salud Pública. Yo quería volver al tema de las dializadoras y las deudas. ¿Estamos al día con Solca, con las dializadoras? Estamos al día en el flujo, sí, en la deuda antigua no. Acuérdate que nosotros ahí tenemos una deuda que se acerca a los 2.000 millones de dólares. No es una deuda de los últimos 14 o 15 meses, es una deuda de los últimos 12 años, en donde se ha venido acumulando. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Es calcular el flujo, es decir, el consumo mensual de los prestadores como las dializadoras, y a las dializadoras particularmente le hemos pagado el flujo mensual más un mes más. Es decir, hemos tratado de pagarles un gap que vaya de manera lenta y progresiva, terminando con las deudas anteriores. Entonces ahí tú ves, ahí están 165 millones, si mal no recuerdo, si no leo bien, en pagos a las dializadoras en los últimos meses. Es decir, todas estas falacias que nacen de la desesperación del desplome de su candidatura de la señora González, alias la Rana René, tienen estas respuestas muy claras. Nosotros hablamos con números y con hechos, no con palabras. Es decir, esos números que ustedes están viendo hoy son las cifras oficiales de la Seguridad Social. No son esos inventos de que aquí tengo que dijo, no dijo, se cayeron 20. No, no, no. 43.343 más. Esa es la realidad. Rapidísimo, antes de irnos a la pausa, si hay una asamblea constituyente, que es la propuesta de Daniel Noboa, ¿habrían reformas también del IES en esa nueva constitución? ¿Se lo podría aplicar? Sí, debe haber reformas a la Seguridad Social. ¿Cuáles deben salir de las mesas? Okay. Totalmente técnicas deberían ser. Por supuesto. A ver, yo soy un técnico. Yo no tengo un rol político en la Seguridad Social, pero si tú te inventas unas cosas raras, como el caso de la Rana René, me obligas a tener que venir a decir cuál es la verdad. Porque la verdad es... O sea, los números son testarudos, como decía mi papá. O sea, tú no puedes inventarte los números. Los números son los que se publican, son los que existen, son los constatables. Si tú le preguntas a Google, dime cuál es el número de afiliados en la Seguridad Social, te va a decir estos números. Te va a decir creció o no creció. Te va a decir los números. Es decir, la mentira tiene patas cortas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Buenos días. Muy bien, gracias. Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES. Con esto nos vamos a una pausa y retornamos con más información aquí en Noticias 7, emisión matinal. Recibimos a Michelle Villavicencio y es analista político. Vamos a conocer sobre el desempeño de los candidatos luego del debate, esta conversación también para seguir conociendo un poco de las reacciones, qué significan las reacciones de los candidatos el día del debate. Muy buenos días, Michelle, y bienvenida. Muy buenos días a todos. Bueno, como hemos venido diciendo en los últimos días, ese debate creo que a nosotros nos dejó más incógnitas
que certezas, ¿no? Porque creo que los ciudadanos esperaban más bien ese día que los candidatos pudieran aprovechar el espacio como era lo correcto para que puedan dar a conocer sus propuestas, las ideas, cuáles iban a ser sus planes de gobierno. Sin embargo, se limitaron a una jornada de ataque. Entonces, fueron con unas posturas, con unos roles a cumplir en el debate, sobre todo la candidata Luisa González. Sí, creo que a ella le tocó cumplir un rol como bueno, en política todo responde a una estrategia, ¿no? Acordémonos que las campañas políticas, incluso los debates y cualquier tipo de comunicación que haga el candidato responde a una estrategia del grupo que le asesora. Y creo que en este caso la intención de ellos era poner a Luisa González a representar un personaje más de oposición, pero creo que se le fue un poquito de las manos, es mi concepto. Creo que se le fue un poco de las manos porque esto le dio la oportunidad al candidato contendor, al candidato presidente, para mostrarse más bien en una posición conciliadora, en una posición mucho más calmada, en una posición equilibrada, que más bien hacía que resalte el papel protagónico que se llevaba Luisa González al querer un poco provocar estos ánimos del candidato presidente, quien no le dio mucha oportunidad. ¿En qué se le fue de las manos? Para que hagamos memoria en casa, recordemos cómo fue el debate y poder decir, esta actitud, este comportamiento es lo que usted me está mencionando. Sí, bueno, si analizamos en contexto toda la postura de ella desde el inicio, ¿no? O sea, haciendo un poco un análisis del lenguaje no verbal de cómo se presentó la candidata en el escenario, esta posición, cuando ustedes ven la foto, Noboa sonriendo y ella con una actitud súper seria, súper distante, ya marcando desde ya, digamos, la distancia entre los dos. Luego, cuando entra, estas microexpresiones incluso de ella en su desempeño, cuando estaba interviniendo, esto de apoyarse, por ejemplo, sobre el atril, esto significa me meto en tu territorio, ¿no? Esto significa estoy contendiendo, te estoy frenteando, más o menos, como se dice vulgarmente, para que tú respondas a mis ataques. Por otro lado, esto de hagámonos una prueba antidoping, algunas cosas que creo que fueron excesivas. Algunos términos también, términos, ¿no?, que fueron excesivos, esto de cruzar las manos cuando él hablaba. También analizando el lenguaje no verbal del candidato presidente, también tiene unas micro reacciones que, claro, implican mucho su emoción en ese momento, como por ejemplo, cuando ella hablaba, su sonrisa de lado, el hecho mismo de no mirarle durante todo el debate, eso significa no estoy hablando contigo, algo que lo ratificó al final. Acuérdense que cuando él hizo el cierre de despedida, dijo, yo he venido hoy a conversar con los ciudadanos, es decir, no contigo. Yo estaba conversando con los ciudadanos y minimizó totalmente la presencia de ella durante el debate. No era inseguridad, porque he leído otros analistas de también comunicación no verbal que dicen, no, es temor o miedo. ¿Sería lo contrario entonces? No creo. A ver, estas expresiones que los candidatos suelen tener son muchas veces ya planificadas. ¿Qué voy a hacer durante el debate? ¿Cómo me voy a comportar? Y me decían, de hecho, algunos, me decían, pero sí, por ejemplo, en los debates presidenciales en Estados Unidos ellos se miran. Sí, pero la estrategia es otra. La estrategia es distinta. La estrategia es que los dos van a hacer un papel en el cual los dos quieren el protagonismo y están clarísimos de que sí, me estoy enfrentando a ti, te miro y tengo datos, tengo cifras, tengo contraste. Acá hay que resaltar que Luisa González llevó mucha más información de la que el candidato presidente presentó en ese momento. Entonces, claro, esto de no mirarte, digamos, si nosotros estamos conversando ahorita y yo simplemente estoy anotando aquí y ustedes hablan, les estoy ignorando. Entonces es una forma de decir, o sea, no me importa mucho lo que tú me estés diciendo. O las cifras que estás dando no son tampoco las adecuadas, las reales. No lo tomo en cuenta, exacto, no me importa lo que estás diciendo, porque lo que yo quiero es decir lo que viene a decirle a la persona con la que estoy hablando. ¿Y eso sí fue estrategia? O sea, todo eso lo que podemos observar es estrategia, ¿o qué tanto hubo de emoción de estos micro detalles, como mencionabas, que se presentaron también en el día del debate? Bueno, yo creo que sí hay estrategia detrás de esto, como les decía. Lo que sí considero es que en el momento, ya en la puesta en escena para la candidata Luisa González, sí creo que sobrepasó un poco el tema. Porque, a ver, yo he venido diciendo esto, en toda historia, en cualquier tipo de estrategia comunicacional, incluso de marketing, tú configuras la historia, el camino del héroe que se llama, ¿no? Donde tú tienes el héroe, la víctima, el villano, la solución. Aquí teníamos
las víctimas, que somos, digamos, en este caso representados por los ciudadanos, que queremos la salvación a través del héroe, pero tenemos dos héroes confrontativos. Una heroína, digamos, que estaba sobresalida con su entusiasmo, estaba sobrepasando ya el límite de ese es el héroe que yo quiero que me defienda. Yo no quiero un héroe agresivo, yo quiero un héroe que me entienda, un héroe que se conecte con mis emociones, lo cual no hicieron ninguno de los dos. Yo creo que la comunicación en este caso de los dos fue bastante plana, bastante entre ellos, no comunicaron realmente con los ciudadanos. Recordemos que el nivel de atención del ser humano es de 8 segundos, 8 segundos en los cuales en el arranque de la entrevista o en el arranque del debate los candidatos, tenían que haber captado la atención de ese ciudadano. Sin embargo, trastabillaban, patinaban en el mismo mensaje. Cuando arrancaron con el eje de educación, se referían tanto a la tabla del consumo de drogas que creo que ya el resto del mensaje se perdió. Si tú le preguntas a un ciudadano qué puedes rescatar de uno y del otro de la conversación o de este debate que tuvieron, te van a decir, no recuerdo, tal vez claro, poquitas cosas que de pronto le quedaron en la memoria, pero al final la gente estaba más pendiente de los memes que se hacían y de qué se iba a posicionar al siguiente día como mensajes clave. Y antes de profundizar en el mensaje, que es importante hablarlo también, la vestimenta creo que es otro punto interesante de análisis, porque Daniel Noboa no estaba con saco y corbata, Luisa González completamente de blanco. ¿Eso qué significa o qué mensaje podrían haber estado dando? Eso es parte del lenguaje no verbal, ¿no? Todo lo que no se dice con la boca o no sale de tu boca, digamos, eso configura el lenguaje no verbal. En este caso, la vestimenta blanca, y más allá de la vestimenta blanca de Luisa González, no sé si se percataron que ella tenía un crucifijo y la cruz de la bandera de Ecuador. Y un tatuaje, la bandera de Ecuador a la izquierda. El tatuaje sí, pero acá tiene la cruz y la bandera de Ecuador. ¿Eso qué significa? Eso es apuntar a ese grupo de ciudadanos que somos en su mayoría católicos, que somos creyentes, y obviamente la representación de la bandera de Ecuador, voy por mi país. El blanco siempre es paz, siempre es tranquilidad, lo cual no iba, digamos, en concordancia con su actitud. Un poco estaba peleado con, o sea, cómo me presentó. Por ejemplo, esas líneas negras que sirvieron también para los memes y la comparación con el director técnico de Barcelona, pero más allá de eso también, pues ahí un color negro también para imprimir un poco de poder, podríamos decir, ¿no? Sí, o sea, es un contraste nada más, pero predominaba el blanco. Sí. El blanco capta más mi atención, o sea, el negro, digamos, no me distrae, pero el blanco sí es un color fuerte que implica mucho más paz y serenidad. Ahora, perdón, tú te referías a cómo fue vestido el candidato presidente. A ver, el candidato presidente se bajó de la presidencia con la vestimenta que llevó. Él fue como candidato. Él fue como candidato político para salirse de esta formalidad en la que siempre le vemos. El presidente está vestido siempre de terno, siempre formal, pero él quería un poco, entiendo que esa tal vez fue su estrategia, de un poco desmarcarse del papel de presidente de la República, ¿sí? Y acercarse a la ciudadanía. Acercarse a la ciudadanía, verse más como un ciudadano común. Aquí está su candidato y además estoy como cualquiera de ustedes estaría vestido en un momento así. Súper informal, de jean, chaqueta, semiformal, lo cual me pareció adecuado para el mensaje que quería dar. Y para los jóvenes, vamos a hablar de la audiencia. Son 10 millones de usuarios que vieron el debate. A la audiencia, usted me dirá si los jóvenes sí o no, ¿les gusta más todavía el candidato confrontativo y que se sale de sus casillas, o al contrario, eso ya no está calando en la gente y en el votante? Bueno, creo que el candidato confrontativo de esa manera tan agresiva, creo que ya lo venimos rechazando y es el mensaje que la ciudadanía le ha venido dando a los últimos gobiernos, ¿no? Tenemos, de hecho, eso es a lo que apela también la propuesta del candidato Noboa. O sea, no queremos ese pasado, cuando hablaban de las propuestas, de hecho, lo poco que podían hablar de las propuestas, el uno se refiere mucho al pasado, al que no queremos volver, a esa época confrontativa, a la época de corrupción, pero la candidata Luisa González más bien hizo un análisis de la gestión del presidente, porque él está en funciones y esa es la diferencia. Acordémonos que la candidata Luisa González está hablando de posibilidades. Las propuestas simplemente son posibilidades que pueden o no pueden llegarse a dar. En el caso del candidato presidente son ofertas que de hecho podrían estarse cumpliendo y cosas que no se han cumplido. Por lo tanto, ese fue un análisis de gestión, más o menos lo que se hizo en cuanto a cifras, que era mucho más fácil para ella, no traer muchas más cifras, mucha más data.
lo que creo que le faltó un poco al presidente en la estrategia que pudieron haber planteado los asesores para ese momento, llevar un poco más de cifras, un poco más de contraste, más allá de la acusación de si robó, no robó, está preso, no está preso, está prófugo, sí, pero eso en contraste de lo que yo he hecho en este tiempo versus lo que ustedes no hicieron. Creo que hubiera calado muchísimo más en esos electores que no sabían por quién decidirse. Y cuando hablo de los electores que no han decidido todavía su voto, no hablo solamente de los nulos, del ausentismo y aquellos que efectivamente se consideran indecisos. También acuérdense que estos votos del 10%, por ejemplo, que hizo que Luisa González supere el umbral que tenía el correísmo versus la votación que tuvo Daniel Noboa, puede ser también un porcentaje de voto de castigo para el uno y para el otro, que no necesariamente es un voto decidido, no necesariamente es un voto ideológico. O sea, no me gustó este resultado, no me gustó el desempeño de esta candidata o de este candidato, entonces... Podría variar, claro, podría variar, porque yo creo que es un voto maleable, es un voto blando, se puede decir, todavía se puede considerar, porque creo que en en esta suerte de abanico de posibilidades que tuvimos en la primera vuelta, claro, se posicionó tanto el hecho de la polarización entre el candidato A y el candidato B, que, claro, en ese momento los ciudadanos de pronto podían haber votado por el correísmo, pero no por ideología, sino porque querían darle una lección a este candidato con el cual no estoy de acuerdo, sin embargo, no es una mala opción. Pero en este momento de la segunda vuelta, donde tenían que haber aprovechado para poder dejar clara esa opción, yo soy la mejor opción para ti, ni siquiera en el cierre lo hicieron. Acordémonos que la estructura del mensaje es arranque emocional, dar información en la mitad, el desarrollo, digamos, o el nudo, y al final un llamado a la acción. Ninguno de los dos hizo un llamado a la acción, ninguno de los dos posicionó el hecho de por qué tienes que votar por mí, o vota por mí, soy la mejor opción. Los dos hicieron su final, digamos, como consideraron, pero ninguno llamó al voto a los ciudadanos. Que estaba practicado, se notaba que lo tenían pues realmente listo para presentarlos. El postdebate seguirá entonces unos días más, que es lo importante para poder capitalizar lo que hicieron bien dentro del debate. Sí, cada uno utilizando, justo ayer en una entrevista les decía, cada uno utilizando las herramientas y los elementos que tengan para, ¿no? Por un lado, el candidato presidente utilizará todo el aparataje, ministros de gobierno, la gente para hacerlo, pero ahora la decisión se va a tomar en territorio. Creo que para los dos es súper importante la presencia que vayan a tener en territorio para la captación uno a uno de los votos. Muchísimas gracias. Entonces, muchas gracias. Vicencio, analista política. Con esto nos vamos a una pausa y ya retornamos porque Iván Casamen ya se encuentra listo para contarnos cómo están los vecinos a propósito de este socavón en el sur de la capital. Así que ya volvemos. Robert. Muy pronto, en el 7. ¿Cuál es la realidad actual sobre deserción, infraestructura y calidad educativa? ¿Hacia dónde va la reforma curricular en el país? El análisis a fondo en un diálogo directo con la ministra de Educación. El futuro de la educación en Ecuador, en Perspectiva 7. Este domingo a las 8 de la noche por Canal 7, Ecuador TV. Nos gusta empezar bien el día, ver a los amigos y enterarnos de todo en tan solo unos minutos. Sentirnos acompañados, haciendo lo que más nos gusta. En todo el Ecuador y en todo momento, sintoniza Pública FM. Un país, una radio. Enlace público. Ha llegado la fuerza informativa para estar junto a ustedes. El Telégrafo, Pública FM y Noticias 7, siempre prestos para llevar la mejor información hasta sus hogares. Vemos en pantalla a Nati y a Jess también, que están listas
Nati tendrá, por supuesto, todo el acontecer del Telégrafo, también las redes sociales. Y mi querida Jess, ¿cuáles son las entrevistas en Pública FM? ¿Cómo están, compañeras? ¿Qué tal, Sofi? Un gusto saludarte, Nati, también. Hace una mañana bastante fría aquí en la capital, de hecho, en algunos sectores del norte. Está lloviendo, así que a toda la ciudadanía que nos escuchan, a toda nuestra audiencia, les recomendamos salir abrigados con paraguas y, por supuesto, también conducir con precaución. Y bueno, yo les cuento que aquí en los micrófonos de Panorama 593 tenemos preparados varios invitados para hablar de algunos temas que han surgido durante los últimos días. Precisamente a las 8 de la mañana con 10 minutos nos acompañará Joan Proaño. Él es vicepresidente del gremio Constructores Positivos, con quien hablaremos precisamente sobre las medidas de financiamiento para el sector de la construcción. Recordemos que en los últimos días el BIES ha lanzado un nuevo crédito hipotecario. ¿Cómo impactará esto en el sector? Lo analizaremos con el vicepresidente de Constructores Positivos, Joan Proaño. Más adelante nos acompañará el asambleísta Adrián Castro para hacer un análisis post-debate en el marco de esta segunda vuelta electoral. Recordemos que el próximo 13 de abril los ecuatorianos deberemos nuevamente acudir a las urnas para elegir al siguiente mandatario para el periodo que se avecina. Y a las 9 de la mañana, en cambio, recibiremos aquí en los micrófonos de Panorama 593 a Pablo Macías. Él es CEO de Proyección Futura, con quien hablaremos sobre la ley de responsabilidad extendida del productor. Una ley que nos ayuda también a los productores al tema de la clasificación de residuos peligrosos, cómo impacta esto en la economía circular para construir esta práctica. Lo analizaremos con Pablo Macías más adelante. Esas son las entrevistas que les tenemos hoy aquí en Pública FM, así que le invitamos a toda nuestra audiencia a sintonizarnos a través de 105.3 FM en Quito, Guayaquil y Cuenca. Todos muy atentos. Y ahora sí, mi Nati querida, buenos días, ¿cómo estás? ¿Tienes frío? Muy buenos días, compañeros queridos. Hace frío aquí en la capital, pero uno no sabe lo que va a pasar en la ciudad, así que atentos. Siempre hay que llevar paraguas, usar bloqueador solar y, por supuesto, llevar una chompa por si acaso. Así que ahí está la recomendación de este día jueves, y nosotros tenemos buena información también en el Telégrafo, así que les invito a abrir portada conmigo, compañeras. Nos vamos ya a revisar rápidamente lo que tenemos en el Telégrafo. Recuerde usted siempre nuestra página www.eltelegrafo.com.es, y tenemos un importante operativo con el que empezamos este día jueves, porque 2.5 toneladas de droga fueron incautadas en 4 contenedores que circulaban en la parroquia Pozorja de Guayaquil. La Policía Nacional informó este jueves 27 de marzo que las sustancias ilícitas tenían como destino Europa, específicamente el país de Alemania. Este operativo afecta significativamente a las estructuras del crimen organizado, señala el comunicado de la Policía Nacional. Ahí estamos viendo también el video que lo hemos anclado desde la policía, cómo se muestran estos contenedores y también esta droga que afortunadamente ha sido ya incautada, y hay una persona detenida que está siendo investigada dentro de este caso. Les tendremos más noticias pues en nuestra página web, pero recuerde también que una muy buena alternativa, si es que usted está en el celular, es pues revisar nuestras redes sociales para mantenerse informado minuto a minuto de lo que acontece. Así que nos vamos a Instagram, porque les tenemos una nota a los amantes del cine, y es que ¿quién no ha visto la película Destino Final o no ha escuchado de ella? Pues les queremos comentar que todos los fanáticos de esta película, que nos hizo evitar camiones cargados de troncos en una carretera, vuelve con una nueva entrega. El tráiler ya ha dejado a muchos con los nervios de punta y promete nuevas escenas impactantes que nos harán dudar de nuestra seguridad en los lugares más cotidianos. Estamos viendo, vamos a revisar un poquito, señor productor, de lo que es este tráiler. Won't stop till he finishes the job. Death is coming for our family. I said, oh, 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 oh. La historia vuelve en esta nueva entrega que se estrenará el 15 de mayo, así que atentos con esta información. Yo recuerdo claramente Destino Final 1 también, en donde se subieron a unos juegos, a una rueda, y también se subieron pues
en la montaña rusa y efectivamente para mí es un temor muy grande subirme en esos juegos. Gracias a Destino Final. Vamos a estar muy atentos de la película, por supuesto, y de toda la información que se produce en las redes sociales, en el Telégrafo, en Pública FM. Siempre es un gusto compartir con ustedes. A todos los amigos, ese pequeño extracto del video nos llamó la atención, así que seguramente muchas visitas estarán ya desde ahorita en las cuentas del Telégrafo. Gracias, queridas compañeras, por compartir con nosotros y no se olviden también de estar pendientes de las entrevistas de Pública FM y de la información en el Telégrafo y en Noticias 7. Un abrazo para ustedes. Un abrazo también, Chao, Jess. chao, que les vaya súper bien. Aquí venimos con más información. Les pedimos la sintonía de todos quienes nos siguen a través de Pública FM a Noticias 7. Es momento del segmento de la comunidad. Hay un socavón inmenso en el Distrito Metropolitano. Les vamos a contar los detalles. Bueno. Enlace Público. Uno de los sectores más afectados, no solamente en este invierno, sino ya durante años, es el sector de Chilibulo, en el sur de la ciudad. Siempre hay movimientos en masa, deslizamientos, incluso varias casas se han venido abajo. Y esta vez hay un gran socavón en ese lugar. Así que nos vamos a contactar directamente con Iván Casamen, quien se encuentra en este punto, para ampliar la información y saber cómo están llevando esta emergencia para evitar que se produzcan mayores accidentes. Hasta el momento no hay personas heridas ni tampoco fallecidos por esta emergencia, así que enhorabuena. Iván, muy buenos días, te escuchamos, cuéntanos por favor. Compañeros, nos encontramos en el sur de la capital, en el sector de Chilibulo, y les comentamos que la lluvia no ha parado. Cayó toda la noche, el frío penetra los huesos. Parece, me atrevo a decir, que en todo el distrito metropolitano el mal clima nos acompaña. El sol imposible que aparezca. A pesar de esto, nosotros estamos en un sector donde el día de ayer lamentablemente se produjo un socavón enorme en este lugar, y lo que ahora ya podemos es ver maquinaria trabajando por parte de la EMOF, y también aquí encontramos a personal de la EMAPS en este socavón que está entre las calles Chilibulo y Carapungo, o el hundimiento de la calzada, y está el cierre total de la vía. Para eso vamos a conversar con el ingeniero Ernesto Fonseca, quien es el vocero de la EMAPS. Están acá porque alguna tubería también quedó fuera de servicio, y esto están tratando ustedes de solucionar. Buenos días. Buenos días. Bueno, efectivamente, debido a las lluvias, colapsó un tramo de la vía y afectó a nuestro sistema de alcantarillado, una conexión domiciliaria y unos 2 sumideros que estaban instalados en el pozo de revisión, que en ese sitio también fue afectado. Ahora, en este caso hay que esperar que terminen los trabajos por parte de este socavón para poder recuperar el servicio de agua potable. Bueno, nosotros hemos trabajado durante toda la noche como EMAPS, hemos hecho la reparación de nuestro sistema de alcantarillado, la reparación de la conexión domiciliaria, y nos encontramos justamente con la EMAPS realizando los trabajos en coordinación para recuperar la vía, luego de lo cual nosotros tenemos que hacer la reconstrucción del pozo de revisión que fue afectado en nuestro sistema. Ingeniero, usted nos comentaba que esto es porque aparentemente en esta zona habían algunos tipos de túneles, porque la gente aquí realizaba algún tipo de actividad de minas. Sí, efectivamente, nosotros cuando hicimos la excavación, el retiro del parte de la carpeta asfáltica que cayó en el socavón, pudimos ver e identificar una especie de túnel que, según los moradores, lo realizaban para la explotación de arena para la construcción. En este sentido, entonces, ¿esto es lo que provocó el hundimiento debido al mal clima? Podríamos indicar de que sí, efectivamente, el agua lluvia
ingresó hacia este socavón, hacia este túnel que ha estado construido y empezó a afectar la vía en sí. Hubo un hundimiento transversal de la vía y afectó nuestro sistema de alcantarillado. Ahora, ustedes en lo que se refiere a brindar ya el servicio de agua potable, ¿en qué tiempo piensan o tienen estimado que el servicio se podrán nuevamente normalizarse? Bueno, no se afectó el sistema de alcantarillado. Afortunadamente en este tramo no hay una red de agua potable. Lo que afectó es el sistema de alcantarillado que ahorita está ya, hemos hecho los trabajos de reparación de las tuberías y el sistema ya se encuentra en funcionamiento. Perfecto, ingeniero, muchas gracias por estos detalles. Nosotros vamos a indicar lo que están acá realizando los trabajos por parte de la EMOV, que están haciendo este tipo de trabajos de manera urgente para poder solucionar esto, pero nos atrevemos a decir que esto tomará su tiempo para poder volver a habilitar esta vía, pues se trata de un enorme socavón que está ahí, en el momento están tratando de rellenar para poder habilitar este importante tramo de la vía en el sector de Chilibulo. Nosotros con esta información nos despedimos, pues están acá trabajando, ustedes verán, estamos de alguna forma en el sitio mismo, pero con estas novedades y con el clima en malas condiciones, la lluvia y el frío, regresamos con ustedes. Un buen día para todos. Un buen día, Iván. Hay que tomar en cuenta un sinnúmero de factores. Hace casi 10 años en el sector de Chilibulo, una manzana entera tuvo que ser removida de ese lugar y dados los vecinos puestos en otro lugar a buen recaudo, porque precisamente esas minas de arena que dicen que funcionaban hace siglos hacen que los deslizamientos y los desprendimientos de tierra siempre estén. Por eso declararon en aquel entonces la emergencia y lo que decían era que iban a destinar un presupuesto para que cada vez que llueva hagan obras previas a la emergencia para que no se produzcan estos daños. Y ahora otra vez, entonces hay que más bien ser preventivos y no reactivos en el Distrito Metropolitano para que los ciudadanos puedan tener la tranquilidad de que viven en zonas no seguras, pero que están amparados por el monitoreo constante de las autoridades. Es realmente una lástima, esperemos que no se sigan produciendo, porque hay otro hueco inmenso en la Chiris y Gaspar de Villarroel, y así van habiendo un montón de huecos inmensos en el Distrito Metropolitano que complican la movilidad y no permiten tampoco que podamos circular. De todas maneras, estaremos muy pendientes de qué suceda y es momento ahora sí de venir con los deportes. Santiago Vivanco ya está listo con toda la información.